Bueno. Estaba pensando que bueno. Dejaste la botella. dejé la botella abierta ahí. Sin etiqueta. En Alajuela no podrían hacer eso porque todo el mundo entraría y daría el nombre de otro para que puede ser la botella. Ha habido un incidente en estos días que a mí me parece muy grave desde el punto de vista tal vez simbólico, porque resulta que nosotros, hasta donde yo recuerdo, sonreíamos con cierto aire de superioridad y cierta displicencia con respecto a nuestro vecindario político en América Latina, cuando la Corte Interamericana de Justicia le enmendaba la plana a algún gobierno. Decía, es que la falta de democracia ahí, como nosotros somos pura vida, pues, somos el pan bimbo de la gobernabilidad. Pambón. Pero resulta que de ahora de pronto ha ocurrido que nos han gobernado por un momento nos han gobernado desde la Corte Interamericana. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, por culpa de ¿qué pasó? Ahora, ¿dónde está nuestro orgullo de nación respetuosa del derecho internacional, del que tanto dependemos, puesto que somos una nación que se ha declarado inerme? De que somos dependientes absolutamente. Sí. Y está bien, sí. Estoy de acuerdo con que eso sea así, pero para mantener ese estatuto de la nación inerme e intocable por ser inerme, hay que ser respetuoso del derecho internacional, porque si nosotros no respetamos el derecho internacional, entonces no le podemos pedir a Nicaragua que respete el derecho internacional cuando haya fallos a favor nuestro en los conflictos, por ejemplo en el último que ya se resolvió. De modo que es muy penoso, yo creo. Y claro, hay que decírselo a esos diputados sectarios, pandereteros que han llegado a la Asamblea Legislativa, olvidando que este es un Estado laico. Olvidándolo o no, bueno, porque en la práctica no es un Estado laico, la prueba es que ellos están haciendo lo que han hecho. Y una cosa que me preocupó muchísimo dentro de ese esquema es la declaración de un magistrado, es aterrorizante. Sí. Él redactó el fallo que echó a pique el decreto que ahora entra en vigencia, porque la Corte Interamericana lo avaló. El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la fecundación in vitro. Él redactó el fallo y dice que en ese fallo se tomó en cuenta el sentir de los costarricenses. Pero entonces ahí vamos un poco a la discusión sobre qué es la ley y cómo se aplica, la constitucionalidad dónde está. ¿Cómo una sala constitucional nos va a decir que está haciendo fallos de acuerdo con las encuestas? Porque sobre ese tema la única manera de saber cómo es el sentir de los costarricenses es con encuestas. Se está anticipando al cambio de la Constitución. Exacto. Eso es, ni más ni menos. Entonces, eso me preocupa, es decir, ya a mi edad ya no debería preocuparme por cosas de ese tipo, pero sí, que me parece que esta república se está yendo a pique, no solo por la pequeñez de la Asamblea Legislativa, que es evidente, y que me perdonen los diputados, la baja calidad del debate parlamentario y de la acción parlamentaria en este país, sino porque también se está instilando en el Poder Judicial de una manera que deja huellas, porque eso de que me digan ahora que la Sala Constitucional toma en cuenta las encuestas para dar sus fallos, no. Eso me parece que acaba con... Es imperdonable, es decir, no tiene ningún sustento una afirmación, y sobre todo en la Sala Constitucional, que fue creada para interpretar la Constitución, no para interpretar lo que dice la opinión pública. Pero también pareciera que estamos trasladando responsabilidades. Vamos a ver, los diputados muchas veces trasladan la responsabilidad de tomar decisiones a la Corte,
a la sala. Lo que se ha dicho, la judicialización de la política, ¿verdad? Sí, sí. Les faltan hormonas, para no decir otra cosa que ofende públicamente, o testosterona a algunos. Les falta capacidad de decisión, voluntad política para decidir, y entonces, o les da miedo decidir, y entonces mandan eso a la Corte para que la Corte resuelva, les resuelve jurídicamente el problema y ellos tienen que acatarlo. Pero en este asunto de la fertilización, también parece que a la Corte le ha faltado la hormona correspondiente y la testosterona de los integrantes, porque entonces han tenido que trasladar eso a la Corte Interamericana para que diga cómo debe ser. Sí, exacto. Entonces ahora es la Corte Interamericana la que está gobernando a la Corte de Justicia y a la Asamblea Legislativa. Obligando al Estado costarricense a actuar en determinada forma. Eso es lo Entonces que hemos perdido en ese sentido nosotros cosas que nosotros debimos haber resuelto con sentido de la realidad, con sentido de justicia para todos los costarricenses, de igualdad, de trato para todos los costarricenses, porque aún en las condiciones en que se prohíba la fertilización in vitro, se prohibía aquí en Costa Rica, pero el que tenía plata se la podía hacer a Panamá, a Miami, a Cuba, a todo lado, pero el que no tiene plata, era jodido, sectario. Jodido. Asunto, y además, en la forma que querían hacerlo en la Asamblea Legislativa, restringido a parejas. Una pareja hombre-mujer sí puede, una mujer sola no puede. Sí, ¿Cómo es eso? Sí. A mí me pasó ahí en las redes. La igualdad es pareja. Me llegan 2 mensajes por la red de 2 señoras a raíz de esto. Una lamenta que ella hace 16 años, cuando todavía se podía hacer aquí, antes de que viniera la limitación, ella estaba ya a punto, hace 8 años creo que estaba a punto ya de pasar a sala, como diríamos, y le avisan los médicos que ya no le pueden hacer. Y entonces le pasó la edad. Y entonces, con ese proceso, ella lamenta eso, y eso es terrible. Por otro lado, otra señora dice que se alegra mucho de que eso se haya resuelto ya, porque ella es la feliz abuela, nada menos que de 5 productos de la fecundación in vitro hecha en Panamá. Claro, yo tengo 2 sobrinillas. De 2 hijos diferentes. O hijas, no sé. Pero en todo caso, ese es el punto. Ahí se ve que la que tuvo plata para mandar, la familia que tuvo plata para irse a hacer en Panamá, tuvo el privilegio que le negaron a la señora, a la familia de la señora, que no tenía plata para eso. Yo tengo 2 sobrinas, 2 morochas, como dicen en Venezuela, 2 gemelillas. Divinas las mocosas de 6 años. ¿Sí? Nacidas de la fertilización in vitro. ¿Sí? Claro. Así es. Además, ¿por qué unos sí y otros no? No. Es una crueldad y una familia feliz, y lo que es terrible madre y padre felices. Es que estos diputados pandereteros sabían que de hecho eso estaba permitido ya por el derecho internacional. Costa Rica había firmado pactos. Entonces, cogen la Biblia y con ella le dan en la cabeza a la gente pobre de este país, a las señoras pobres de este país, para que no puedan tener el privilegio que sí tienen. Cogen interpretaciones de la eso es lo más anticristiano que puede haber, y estos diputados de la pandereta quedan como unos verdaderos hipócritas. Y que no hay otra. Y el país hace un papelazo, porque bueno. Pero ahí bíblicamente, yo no me quisiera meter en ese terreno, bíblicamente uno podría pensar que la fertilización in vitro hace 2000 años se aplicó. Bueno, sin ir tan lejos, ¿verdad? Uno dice, las posibilidades... Se aplicó. Vamos a ver. Interpretación. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que se puso ahí el óbito o el semen o lo que fuera del Señor? Pero en el caso, yo no me meto ahí. Yo tampoco, nada más pienso en voz alta. El caso racional de nuestra época. Bueno, hemos llegado a un punto en que las aptitudes que quien quiera o lo que quiera que nos creó, nos dio, hacen que podamos hacer eso. Es que ese es el problema.
tenemos... Nos dio la capacidad intelectual para solucionar ese tipo de problemas. Nos hizo científicos, somos todos, aunque no hayamos ido a la universidad, somos científicos en el conjunto, que llegamos a un momento en que podemos hacer con nuestras manos, nuestro cerebro, los instrumentitos que hacen nuestras manos y nuestras maquinitas, podamos hacer eso. Eso, cualquier creyente tiene que entender que eso es designio divino, si es del caso. Claro. ¿Para qué eso nos hizo tan vivos? Sí, no, así es. Pero además, desde el punto de vista, ahora sí, religioso, si se aceptara esa tesis, también es una decisión de Dios que algunas familias puedan tener niños vía fertilización in vitro. Exacto. ¿Por qué no? No. ¿Sí? ¿Todo está decidido de esa manera? El problema, dice que, ¿cómo es? Es un planteamiento determinista ese tuyo, está bien. Sí. La religión es determinista. Claro, sí, no, pues claro que sí. No es de otra manera. Sí, no, claro, no puede ser. Sí, es totalmente teocrática en el buen sentido de la cosa y autoritaria y dictatorial. Ahí no hay discusión. Incluso cuando llega el momento en que la religión se aparta para aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, en este momento de la historia no hay ningún religioso cuerdo en el mundo responsable, estoy hablando de las religiones occidentales, que no acepte la evolución como un hecho. No, claro, si el Papa habló de eso. Por eso, entonces uno dice, en el momento que se ha llegado a eso, ya el determinismo de la religión se restringe, y entonces no puedo decir lo que dice Rubio, ese idiota que ahora que hasta puede ser presidente de los Estados Unidos, que es un gran misterio que él no puede resolver si la creación tuvo lugar en 6 días o en 6 eras. Ya, entonces, no, pero él se refiere a eras de la tierra. Sí. Era como ir sembrando poquititos para descansar en la 7ª. Y se requiere una arrogancia. En la 7ª era. Si usted acepta que va a la Asamblea Legislativa de un país, de un Estado laico, no importa cuáles sean sus creencias, lo que rige para el ejercicio de su función es la Constitución de la República y los convenios internacionales que haya firmado el país. Si no, entonces cada uno llega con su librito y como todos los libritos religiosos se contradicen, imagínate el caos. Pero bueno. Pero parte de la filosofía social es que la gente sea feliz. Sí, desde el punto de vista de políticas del Estado, debiera lograrse la mayor felicidad posible, para usar a Bolívar simbólicamente en gestión de gobierno. ¿Cómo se va a impedir a familias ser felices si existen los medios para que sean felices? Sí. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Es decir, en este momento yo creo que hay que hacerla. Desde el momento en que ya la Corte Interamericana se pronunció, dándole el visto bueno ¿cómo se llama?, al decreto del presidente, yo creo que ya los médicos ya podrían estar haciéndolo, porque esos derechos son al instante, no es en el momento en que se vaya a comunicar y eso, no, yo pienso que ya en ejercicio real y efectivo, independientemente de si la sentencia durará varios días en ser comunicada en su totalidad o parcial o como sea, ya los médicos podrían estar trabajando aquí en lo privado, si es del caso, o en lo público, preparándose para eso, para ejercer esos derechos. No pueden esperar más, porque también la espera puede perjudicar en tiempo de gestación a las mujeres que pueden perder la capacidad. Hay una pregunta de gestación casi teológica, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso. ¿Quién le da las facultades a un científico que logra esa forma de actuar? El diablo, por amor de Dios. No, eso es... Bueno, pero es que el diablo existe igual que Dios al mismo tiempo. No existe uno sin el otro. Dios claro, no creó al diablo para pelear con él. No, claro, si no existe la cera de enfrente, eso es pura... No es así. Sí, no hay cera, no hay cera de aquí si no hay cera de frente. Teóricamente, no hay negro si no hay blanco. Teóricamente surgieron los dos juntos. juntos. No hay bien si no hay mal. Surgieron dos juntos a la vez. Estoy recordando aquella maestra. maestra. No es que Dios creó al diablo para pelear con él, sería demasiado masoquista, hombre. Una maestra que yo tuve en Alajuela que era muy libre pensadora, ella.
Y entonces me acuerdo que decía, se dejaba decir de vez en cuando, si todos los que están en Santoral fueran santos, el Irazú eruptaría incienso. Entonces, claro, se queda pensando uno en ese. ¿Qué quiso decir con eso? El nombre que todos están abajo. Entonces por eso que está el Mamotombo tirándose en esa hora. ¿Cuál fue? Creo que fue Juan 23 el que destituyó, como decía Roberto Fernández, un montón de santos. Ah, sí, limpió, sí, pero un montón limpió. Hay un cuento formidable de, creo que es de Ítalo Calvino o de Xaxa, esos dos se me enredan, pero bueno, el cuento es este. En esa época hay un comunista en Italia, dirigente en su pueblo, que está casado con una mujer muy católica y se pasan tirándose. Entonces, un día llega él a la casa y él era estalinista, por supuesto. La mujer le da una gran vacilada porque acaban de oír el discurso de Khrushchev, y entonces ya Stalin se fue al diablo y el hombre no hallaba dónde meterse y desde entonces está cabizbajo y triste y ya no vive. Y bueno, y pasa el tiempo y un día entra todo feliz y dice, ya todos los santos tuyos te los están quitando las santorales, porque ahí fue cuando Juan 23 eliminó un 80%, fue una limpia, claro. No, fue una barbaridad. Seguro. Y qué raro. Entonces quiere decir que mis oraciones en esa época todas fueron había que cambiar las devociones. No, a mí hay una que me produce una gran hilaridad porque cada vez es más confuso el panorama. Santa Brígida es una santa medio celta ahí, los irlandeses y resulta que según he llegado a entender, eso fue el truco de los sacerdotes irlandeses para fregar a los que todavía seguían con las creencias celtas, los druidas y eso, porque Brigitte es una reina, es una diosa celta, entonces la destronaron en el santoral celta y la entronizaron en el santoral católico y ya resolvieron el problema. Existe Santa Brígida, según eso, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿será válido? ¿Era Brígida o Frígida? No, Brígida, con B. Bueno. No, pero es igual, cuando hicieron santos a estos mexicanos y guatemaltecos, que los hacen santos porque denuncian a los indígenas que habían matado misioneros en la época de la conquista de la colonia. Es decir, eran sapos en el literal costarricense. ¿Ah? Son santos sapos en el buen sentido de la palabra, eran los denunciantes, los acusadores, ¿no? Porque a ellos, como denunciaron a esto, entonces los indígenas los mataron, ¿verdad? Y entonces los elevan a su condición de santos. Y toda la comunidad ahí, feligresa actual, moderna, fue a alabar a eso. Se les olvidó, digamos, la raíz histórica que provocó la santificación, la raíz de la santificación, ¿verdad? Pero y en tiempos modernos, el matar a los espías es algo así como perfectamente admitido en todas partes, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Y no los hacen ¿Cómo? no los hacen mártires. Sí, que no, ni los hacen santos. Vamos a ver. Los afusilan provisionalmente, como decía. No, es decir, el espía es el colabó, como dicen los franceses. No, que en tiempos de guerra hay algo como obvio en que si está colaborando con el enemigo detrás del frente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a los colaboradores fascistas en Francia los anduvieron persiguiendo por todos lados. Claro. Claro. Y en todos los países europeos. Por cierto, ahora está de moda de nuevo la versión de que Adolfito Hitler huyó a Argentina, ¿verdad?
Sí, se ha puesto de moda. han sí. sacado otra vez un montón Sí, de pero eso, versiones. Pero no está muy bien sustentada. no, claro que no. Ahí lo único que para mí tiene validez, que es de veras interesante, es el análisis que hacen los médicos rusos del cráneo y de los restos de Hitler, que estaban quemados, que dicen que ese no es el cráneo de Hitler. No es cierto, no, perdona, no. el informe, perdón, es que esa es la cosa, ya circula en español hace tiempos. La traducción, incluso con las pequeñas notas que hizo el mismo Stalin, del informe a Stalin, es que vamos a ver, como los rusos siempre hacen las cosas mal, de acuerdo con la propaganda, pues, pero no, esto lo hicieron bien. Entonces no es cierto eso. No. Pero es lo que están utilizando. No es cierto, no es cierto. Eso parece como cuando empiezan los negacionistas de la evolución a pedir el eslabón perdido, eso no existe. Pero, no, ese libro que se llama, ese libro es un informe rendido por la inteligencia rusa, pero especialmente designada para investigar ese punto. Esa gente cogió a todos, como ellos fueron los que llegaron al búnker, claro. a todos los colaboradores de Hitler que pudieron encontrar, se los llevaron para Moscú y los interrogaron aisladamente, sin que pudieran comunicarse entre ellos para empezar. Y todos los restos de lo que encontraron en el búnker se los llevaron para Moscú. Hicieron una investigación muy exhaustiva y llegan a la conclusión de que sí, de que ahí murió. Esa es la conclusión a la que llegan. Lo más interesante es que añísimos después, una secretaria de Hitler escribió su memoria y coincide plenamente con ese informe que todavía no se había publicado. Se publicó cuando cayó la URSS y entonces permitieron a los investigadores acceso al documento que leyó Stalin. Y ese es el que cogieron los investigadores occidentales y tradujeron y le incrustaron un montón. Entonces, ¿por qué ha salido ahora esa versión? Es por eso que me pregunto, si ese libro está allá en las librerías de San José. Y ahora, el que se pasea en la teoría esa es Humberto Eco de una manera muy divertida. Humberto Eco, en la penúltima novela que escribió, que se llama Número Cero, y que todos los periodistas de Costa Rica deberían leer, digo yo, para acaba de salir. A mí no me gustó una, El péndulo. Acaba de salir esa. Esa salió el año pasado. Hay una posterior que está circulando también ya. Pero este Número Cero se refiere al número 0 de una presunta revista que va a empezar a publicarse. Ahí, Eco se inventa la misma historia de la huida argentina e incluye un viaje de vuelta que se frustra porque se muere en el camino de Mussolini. Entonces, claro. Entonces, el colgado no era Mussolini, era un muñeco. Éramos socios de Mussolini. En esa versión, claro. Sí. Pero lo que te eran quiero los decir, dobles que usaban antes. Al poner esa versión ahí, Eco se burla de esas versiones que dicen que Hitler huyó a Argentina. Y que no lo pudieron traer los israelitas para Tenemos que colgarlo, como hicieron aterrizar, con Eichmann. desgraciadamente. Sí, claro. Lo que pudieron hacer con Eichmann no lo hicieron con... Exactamente.